Buenos días, es un gozo de estar, si bien todos los domingos celebramos el día de la resurrección, porque es el primer día de la semana cuando el Señor resucitó, pues hoy quizás es un día especial, donde queremos recordar pues de una forma contundente y queremos anunciar al mundo y a Vilanova donde vivimos, o donde nos reunimos, porque vivimos en diferentes lugares, pero queremos anunciar que Cristo resucitó. Es mi oración que a través de todas las canciones hayas sentido alegría, unas irrefrenables ganas de aplaudir, de sonreír, de gozarte en el Señor, y también hayas podido tener oportunidad de ese gozo reverente, esa satisfacción profunda, esa paz de Dios que llena el alma. Espero que realmente hoy disfrutes del día de la resurrección. Hace unas semanas yo comenté, ¿por qué no hacemos un culto en la calle por la tarde? Y bueno, como hay MP, como la mitad de congregación pues está fuera y un poco por los diferentes asuntos de este año pues no nos ha dado tiempo a anunciar con suficiente antelación, pero desde ahora yo os animo a que el año que viene, por la tarde, vamos a la calle y tronamos. O sea, vamos a mostrar al mundo que nuestra alegría es el Señor. Hemos cantado, ¿no? La única razón, la única de mi adoración eres tú, Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad. Eres todopoderoso. Tenemos que aprovechar momentos de estar juntos, invitar a otros hermanos. ¿No dice la Escritura que cuando alguien encuentra una moneda perdida o una oveja que se había perdido, reúne a todos sus amigos para realmente gozarse con ellos? Pues eso es lo que queremos hacer también. El próximo año, Domingo de Resurrección, en la Plaza del Mercado, en la gracia de Dios, en su voluntad, si Él lo permite, queremos estar junto con nuestros hermanos y hacer saber a Vilanova que nuestro Dios ha resucitado. Fue encarnado, vivió santamente, fue ofrecido como una ofrenda aceptable a Dios y luego como muestra gloriosa de la satisfacción de Dios. Y como dice la Escritura, porque no podía la tumba contenerle, era imposible que el autor de la vida fuera retenido, no había nada malo en él para que él sufriera por algo. Si sufrió por algo fue por nosotros. Y por lo tanto es como una olla a presión. Y la tumba abrió sus puertas para la gloriosa realidad de la resurrección. Bueno, vamos perdón, estaba disfrutando de la resurrección y me he olvidado de mi PowerPoint. Pero es verdad, qué importante es. Durante toda la semana los telediarios, cuando yo los veo, no sé, la mayoría de veces lo único que veo son gente tristes, llorando, y la verdad es no entiendo por qué. Y estoy deseando que llegue el domingo de resurrección. Ya entre tanto, el otro día, el viernes, estuvimos juntos y anunciamos y nos gozamos en que Jesucristo triunfó en la cruz, clavó el acta de los delitos que eran contra nosotros y triunfó sobre potestades, sobre todo el mundo, en la cruz. Es un triunfo, no es una agonía triste, es un triunfo, una alegría para nosotros, porque sabemos que la cruz venció el Señor. Y hoy pues disfrutamos al final de esta semana. Bueno, quisiera hacerte una pregunta antes de ver el vídeo. He recogido un vídeo donde se muestran 10 inventos de la humanidad que han transformado nuestras vidas. Si te pidiera a ti, ¿qué crees que ha cambiado tu vida más? Hay cosas que han cambiado nuestras vidas. Os animo a que veamos este vídeo y reflexionemos sobre qué cosas han cambiado.
¿Qué ha cambiado tu vida? Desde luego Internet ha cambiado nuestras vidas. Este vídeo no es cristiano, yo le he puesto la música, lo siento, pero no podía frenarme de poner un trasfondo un poco más atractivo del que tenía. Pero Internet, por ejemplo, ha cambiado nuestras vidas, la bombilla, el coche, aquellos que todas las mañanas perdéis una hora de vuestro tiempo para llegar a vuestro puesto de trabajo. No sé si para bien o para mal, pero el coche ha cambiado las vidas de los seres humanos. El número uno, no sé qué decir, si la penicilina es quizás el número uno de lo que ha cambiado la vida del ser humano. Quizás podríamos pensar cuántas vidas no ha salvado, cuántas operaciones. La cirugía prácticamente sería imposible si no existiese algún tipo de antibiótico que evitara lo que es la infección. A lo mejor algunos de vosotros por aquí, médicos o enfermeros, podríais darnos algunas ilustraciones sobre eso. Pero entre todo eso, ¿dónde tienes la resurrección? Pensemos que no hay nada más devastador que la muerte. El hombre con su bienestar ha podido quizás alejarlo de su visión. Hoy en día poca gente piensa en la muerte. La Escritura dice: ve antes a la casa del luto que a la casa del banquete. Dice, porque en la casa del luto, ese es el fin de todas las personas. Dice, porque ese, dice Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, ahí en la tristeza del corazón se enmienda el alma. Hay provecho en considerar cuál es nuestra existencia, de dónde venimos y a dónde vamos, y que aquí no vamos a estar para siempre. Pero el hombre intenta alejarnos de esa realidad. Pues bien, el Señor Jesucristo, no solamente a los discípulos, imaginemos, si ya para nosotros la muerte puede ser algo traumático, sobre todo cuando nos viene de forma inesperada, cuando alguien en su juventud fallece, o alguien, por ejemplo, que de forma repentina, o alguien que destaca por sus virtudes, fallece, de repente nos vemos conmovidos. ¿Qué haríamos si encontráramos el famoso elixir de la eterna juventud? ¿No sería eso el hallazgo del siglo? Mucho más que la piedra filosofal que convierte cualquier cosa, el plomo, en oro. ¿Os acordáis de esas leyendas de tiempos griegos pasados? Pues bien, la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo apareció y su obra, su vida, su obra y su resurrección, como dice el boletín, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Dejadme leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 12, y me gustaría compartir con vosotros este precioso pasaje. En primer lugar, me gustaría comentaros lo que significa este versículo, que Jesús sacó a la luz lo que es la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero por otra parte, me gustaría tratar con vosotros ¿qué implica eso en la vida del creyente? Aquí el apóstol Pablo está escribiendo al final de su vida, cuando ya tiene un sentir dentro de su corazón que está, como él dice, a punto de ser sacrificado, a punto de pasar a la presencia de Dios. Y fijaos con qué palabras se dirige a una persona que no hijo en la carne, pero sí fue tan entrañable que era un hijo amado en Cristo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, fíjate qué importante, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y empieza: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, ahora no está hablando de ese momento, esa hora concreta cuando estaba escribiendo, sino el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, como el cumplimiento de todas las promesas de Dios y todo el plan de Dios para la salvación del hombre. Dice, ahora ha sido manifestada ¿el qué? El propósito suyo y la gracia en Cristo Jesús. Nos ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dejadme leer unos versículos más, 2 más. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En primer lugar, ¿qué significa que Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad? Lo que quiere decir es que hay un cambio radical y fundamental del Antiguo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, aunque Dios había mostrado su justicia, mostrado que Él bendeciría a su pueblo, que si su pueblo moraba en sus mandamientos, Dios los tomaría como su especial tesoro, como su hijo, y los bendeciría. Pero cuando pensamos en la muerte y en la inmortalidad, Israel no tenía todavía, por decirlo así, el velo descubierto a lo que Dios tenía preparado para el hombre. Así encontramos en el Antiguo Testamento, aún escrito por personas tan piadosas como David, versículos como Salmo 30, versículo 9, que dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Qué diferentes son esas palabras a cuando Pablo en el primer capítulo de la epístola a los Filipenses dice: estoy puesto en estrecho porque deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Qué diferencia? Segunda de Corintios capítulo 14, cuando el apóstol Pablo dice que estamos ausentes del Señor. Pero cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes con el Señor. Y nuestra habitación aquí en la tierra se desvanece, pero tendremos una morada eterna con el Señor. ¿Qué diferencia? Dice también Isaías 38, el Seol, hablando de como el sepulcro, la muerte, no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. ¿Por qué leemos estas palabras tan lúgubres? ¿Por qué Salomón en el libro de Eclesiastés dice que una misma cosa sucede al hombre que al perro? Los dos mueren, los dos van al sepulcro. Porque no estaba todavía revelada la esperanza gloriosa de la resurrección y la vida eterna con Cristo. Sí que había algunos atisbos hacia la resurrección. Vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 26, cómo cuando Israel va a ser castigado, cuando Israel va a ser dispersado por las naciones, el Señor habla de la restauración de Israel a su tierra como una resurrección. También en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 2, nos habla de que habrá una resurrección el día final, cuando unos resucitarán para vida y otros resucitarán para muerte.
A lo mejor me preguntas, perdón, voy a hacer algo que os pido que quitéis los ons de los micros, gracias, o no sé, lo que sea, tampoco yo soy ningún técnico de sonido. Volviendo, estamos hablando de que la muerte y la resurrección, sobre todo la resurrección del Señor, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y entonces, a lo mejor tú me puedes decir, Manuel, ¿cómo entonces leemos versículos como yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre mi polvo y después de esta deshecha mi piel he de ver en mi carne a Dios, la cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí? Nosotros tomamos esas palabras como que nuestro Redentor es el Señor Jesucristo. Pero Job, cuando estaba escribiendo en su contexto, en su enfermedad. Y esto lo que está expresando es que él tenía la certeza de que Dios iba a vindicar su causa y lo iba a restaurar en sus días. Lo que pasa es que, claro, nosotros tomamos estas palabras y dice, madre mía, Job, sin saberlo, nos estaba dando unas palabras preciosas acerca del Señor Jesucristo. Pero recordemos que fue el Señor Jesucristo el que sacó a la luz, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En el Antiguo Testamento, cuando una persona moría, se dice que descendía a la fosa o que iba al Seol, o se ha traducido, para aclarar esta palabra tan extraña, Seol, que es como el sepulcro, es una palabra hebrea que ha sido simplemente transliterada. O en el caso, por ejemplo, del rey David, del rey Salomón, de José, se dice que se reunía con sus padres. Pero sin embargo, para nosotros tenemos una mejor esperanza. Nosotros podemos ver con claridad. Nosotros estamos en el otro extremo de la historia. Nosotros vivimos los beneficios del cumplimiento de los tiempos. Cuando Jesús muere en la cruz, sufriendo por nuestros pecados, pero luego resucita y nos muestra que Él está vivo. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa visión de Apocalipsis capítulo 1 de Juan, ¿cómo es la visión de Juan? ¿Cómo es la visión de los creyentes después de la resurrección y la ascensión de Cristo? No es esa visión de una estatua de Cristo sufriendo, de ay, pobrecito, de María, pobrecito, pobrecito. No. Apocalipsis capítulo 1 lo que habla o lo que presenta es una visión majestuosa y sacerdotal del Señor Jesucristo. Lo que vieron los discípulos y la iglesia, la imagen que tenía la iglesia, es de un Cristo ascendido a los cielos. Entonces Jesucristo sacó a la luz, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora bien, esta realidad, y cuando hablamos de resurrección, por cierto, no estamos hablando de la resurrección de un espíritu, estamos hablando de la resurrección de un cuerpo. Desde Hechos capítulo 2 se nos expresa con toda claridad que el cuerpo del Señor no vio la muerte, no fue corrompido. Si nosotros nos morimos tristemente desde ese momento número 1, y yo no sé si antes por la enfermedad, eso los médicos nos lo dirían, pero nuestro cuerpo se descompone y va al polvo, porque ya es materia inorgánica. Bueno, no sé, no estoy seguro de químicas, pero lo que sé es que no hay vida y ya se desvanece, ya no hay nada. Pero el cuerpo del Señor no fue así. El cuerpo del Señor no vio corrupción, ni la vio. Y fue resucitado, digamos, en un cuerpo glorificado.
un cuerpo que era el suyo, pero era glorificado. Y así cuando se apareció una semana después a los 11 y también incluido Tomás, ese deseo de Tomás, déjame meter mis dedos en sus llagas, en sus heridas, pudo ser hecho realidad. Y el Señor mismo dijo, mirad y ved que no soy un fantasma, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo para comer? Y el Señor comió delante de ellos para asegurarles que era una resurrección real. Hermanos, perdonadme por la comparación, pero por ahí se habla de ese elixir de la eterna juventud. El creyente tiene que tener esa paz, de que no importa, sea por vida o por muerte, sea que estemos en el cuerpo o sea que fallezcamos y estemos con el Señor, tenemos una esperanza. Hemos empezado a disfrutar una vida plena aquí y continuará para siempre. Es cierto que a veces estamos enfermos y eso puede apagar nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu están tan unidos. Y es cierto que podemos pasar por valle de sombra de muerte, por momentos difíciles, momentos de duda, pero eso no borra la realidad de que el que oye mi voz, dijo el Señor Jesús, y cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en mí, Juan capítulo 11, aunque muera, vivirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo el Señor. ¿Creemos esto? ¿Disfrutamos esta mañana de esa preciosa resurrección? Pues 3 cosas menciona la Escritura que quiero reflejar brevemente en este pasaje tan importante de un hombre que ha dado su vida por el Evangelio. A veces llega la vejez y puede que nosotros, como seres humanos, nos cansamos, y a veces no tiene que llegar la vejez. Nuestro estado de ánimo parece que se cansa. Estamos cansados de luchar. Parece que bueno, todo esto está bien, pero es que mañana tengo que ir a trabajar, en este caso el martes, ¿no? Pero es que mañana tengo que ir a trabajar, tengo que enfrentarme a mi jefe, tengo que enfrentarme al mundo y tratar de otra vez sacar la vida adelante, y eso tiende a apagar esa realidad de la resurrección, esa vida de fe. Pues 3 cosas dice la Escritura que la resurrección tiene que refrescar en nosotros. La primera, entender que la resurrección es una muestra de la gracia eterna de Dios. Habla del amor eterno de Dios a nosotros. En segundo lugar, lo que tenemos que ver es la osadía que dio a los discípulos la resurrección del Señor. Y en tercer lugar, lo que hemos de ver es la convicción de que Dios es poderoso también en nuestra vida presente. Y dejarme que vaya enseguida porque el tiempo corre. La palabra de Dios, dice aquí la Escritura, cuando Pablo está en estos momentos tan delicados, dice, Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Déjame preguntarte, ¿qué imagen tenía el pueblo de Israel de Dios? Si tú fueras un judío, ¿qué imagen retendrías en tu mente de cómo es Dios? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Yo creo que realmente leyendo la Escritura y leyendo el judaísmo del tiempo de Jesús, si algo permanecía en la mente de los judíos, quizás eran 2 cosas. Primero, Moisés como figura, como el profeta, pero en segundo lugar el monte Sinaí, un monte humeante, la justicia de Dios, la santidad de Dios, insoportable a los ojos humanos, hasta el punto que los judíos dice, mira Moisés, ve tú y habla con él, porque es que nosotros vamos a morir en esta visión de Dios. Así era de impactante la presencia de Dios. Bien, el apóstol Pablo nos enseña
que aunque no estaba mostrado, no estaba revelado, pero Dios, detrás de ese monte humeante, junto con esa santidad y esa pureza, nos amaba y estaba obrando por amor, esperando el suceso de su plan, de su propósito. Y llegaría un momento en que ese plan se mostraría y la aparición de nuestro Señor Jesucristo, su obra, su muerte y su resurrección, lo debemos tomar como una muestra de ese propósito de Dios, de esa gracia, de ese amor eterno que Dios nos ha tenido. Dios obra la salvación y luego dice, nos llamó con llamamiento santo. ¿No te pasa a veces que, de hecho es que hay hasta una película, ¿no? Esta famosa película Déjà Vu, ¿sabéis lo que es un déjà vu? Es una impresión como que, uy, esto ha pasado hace un tiempo y como que lo vuelvo a repetir en la historia. Son esos momentos o esas cosas que a veces te hacen pensar en la dimensión del tiempo, no tanto en el presente. Pues déjame decirte que cuando ves la cruz y cuando ves la resurrección, debemos ver por un momento que el corazón de Dios, de amarnos, de rescatarnos y de triunfar para nuestra salvación, es como un reflejo de su corazón eterno y su propósito antes del tiempo de los siglos. Fíjate si la resurrección, si la esperanza eterna fue algo importante en los discípulos, que la visión del resucitado se constituyó o se tomó como sinónimo de nuestra salvación. Dice, por ejemplo, la Escritura, Dios, dice el apóstol Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate que en Hebreos, para hablar de quién realmente es un creyente, dice que Cristo, la cual casa somos nosotros. O sea, tú eres un discípulo de Cristo, un miembro de Cristo, un creyente, si retenemos firme hasta el fin dos cosas: la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No solamente creer que un día vas a estar con el Señor, sino es que eso es tu gloria, es tu tesoro, es lo que disfrutas, es lo que llena tu vida. Hoy en día el mundo, recuerdo un anuncio que no voy a decir ni la marca ni nada, creo que no he visto nunca el anuncio completo porque me remueve las tripas y el estómago, pero es un anuncio que aparece tanto un chico como una chica que con el chasquido de sus dedos lo tiene todo, ¿no? Y hace así y tiene una chica o tiene un chico, y hace así y tiene un coche deportivo y hace así. Parece que el mundo a eso nos ha enseñado, a buscar la satisfacción en este mundo presente. Como decíamos al principio del mensaje, el mundo parece que ha querido voluntariamente alejar cualquier sentido de la muerte o más allá de nosotros. ¿Qué significado tiene cuando el Señor Jesucristo mismo dice: todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará? Lucas capítulo 9. Y este debió ser un dicho que el Señor repitió a lo largo de su vida. Lucas mismo en el capítulo 17 más adelante lo vuelve a repetir y dice el Señor: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Déjame preguntarte en esta mañana, sobre todo si tú eres creyente, ¿es la resurrección, la esperanza eterna, es algo en nuestros corazones suficientemente fuerte como para prevalecer sobre otros deseos en nuestras vidas? O sea, esperamos tanto estar con el Señor que, como diría Pablo, despreciamos o participamos de las aflicciones del Evangelio. La esperanza de la vida eterna, la realidad de que este no es nuestro hogar. La resurrección para los discípulos da la osadía de dar testimonio, participando de las aflicciones
de las aflicciones por el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 2:12, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Tienes esa esperanza cuando hablas en tu trabajo? Aunque yo sé que en el trabajo vamos para trabajar, no vamos para hablar. Pero alguna vez surge alguna pregunta, alguna cuestión, o en la calle, o tu vecino, oye, ¿y tú de qué trabajas? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Caerle bien a tu vecino? ¿Que no hable mal de ti? ¿Que no piense de ti que eres un santurrón o un beato? O cuando le respondes tienes en tu mente esas palabras del Señor, ¿no? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y le dices, pues bueno, pues soy creyente, soy hijo de Dios por su gracia. La osadía de dar testimonio, de participar de esas aflicciones. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a esa gracia, y dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aquello que tú disfrutas, no te avergüenzas, no te avergüenzas. O sea, esa osadía, esa centralidad del mensaje del Evangelio fue la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Pero, por último, Pablo va a ser, como dije al principio, ejecutado injustamente. ¿Sabéis por qué fue ejecutado el apóstol Pablo? Fue decapitado, según dicen los creyentes que sucedieron. Fue ejecutado en el año 68. ¿Alguien sabe por qué? Nosotros lo podemos tener en nuestra mente como un héroe que venció, como que... la verdad es que hubieron gente que no se enteró de qué iba realmente eso. En el año 64 hubo una serie de incendios en la ciudad de Roma, y un emperador cruel, déspota como Nerón, llegó un momento que tenía que buscar un chivo expiatorio, y ya los cristianos tenían una mala reputación. Tenían mala reputación los cristianos porque eran exclusivistas, pensaban que solo su Dios salvaba, solo su Dios existía, y se reunían con cosas raras, los acusaban de canibalismo porque decían que tomaban el cuerpo y la sangre del Señor. Los tomaban como de promiscuos incestuosos porque decían que había que amarse unos a otros. Lo pervertían todo y eran objeto de prejuicio y rechazo por parte del mundo. Pues en el año 64 ocurren esos incendios. En el año 68 Pablo está en la cárcel y él resulta ser uno de esos objetos, chivos expiatorios que Nerón ejecuta para decir, mira, ellos tienen la culpa, por eso los dioses nos han castigado así. Ellos han sido los que han quemado Roma. ¿Me permites leerte lo que dijo Tácito, un historiador, más o menos unos 40 años después de que sucedió? Este no es creyente, y dice, ni por industria humana, ni por larguezas del emperador, ni sacrificio a los dioses, se lograba alejar la mala fama de que el incendio había sido intencionado. Así pues, con el fin de extirpar ese rumor de que el incendio de Roma había sido intencionado, Nerón se inventó unos culpables y ejecutó con refinadísimos tormentos a los que, aborrecidos por sus infamias, Tácito dice que los cristianos son infamias, llamaba el vulgo cristianos. El autor de ese nombre, Cristo, fue mandado a ejecutar con el último suplicio por el procurador Poncio Pilatos durante el imperio de Tiberio, y reprimida de pronto la perniciosa superstición, así llama el cristianismo Tácito, dice, irrumpió de nuevo, no solo por Judea, origen de este mal, dice Tácito,
sino por la urbe misma. El Evangelio llegó a Roma. Así pues empezó Nerón por detener a los que confesaban su fe. Luego Nerón continuó por las indicaciones que estos dieron a toda una ingente muchedumbre que arrestó. Quedaron convictos no tanto del crimen del incendio cuanto del odio al género humano. Decían que los cristianos odiaban a la gente, falso, pero bueno. Su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos cubiertos de pieles de animales eran desgarrados por los dientes de los perros, otros clavados en cruces eran quemados al caer el día a guisa de luminarias nocturnas. De ahí que, aun castigando a culpables y merecedores de los últimos suplicios, se les tenía lástima, pues se tenía impresión de que no se los eliminaba por motivo de pública utilidad, sino para satisfacer la crueldad de uno solo, y este era Nerón. Pablo sufrió injustamente, pero fijaos lo que tiene en su corazón Pablo. Dice, él sufre por el Evangelio y dice, no me avergüenzo, porque sé a quién he creído. Tiene una relación personal con el Señor Jesucristo y sabe a quién ha creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Me encanta pensar en este depósito. ¿Qué es el depósito de Pablo? Son todas tus esperanzas, toda su vida, todo su ministerio, toda su labor. Llegará un momento en tu vida y en la mía que ya poco podremos hacer. Estaremos limitados por nuestro cuerpo físico, por nuestra salud, nuestras circunstancias, y ya no podremos hacer mucho. ¿Y todo lo que has hecho en tu vida habrá valido la pena? Aquí está el apóstol Pablo preso. ¿Ha valido la pena todo ese sacrificio que ha hecho? El apóstol dice, yo sé a quién he creído y he entregado mi vida, mis aspiraciones y mis esperanzas a alguien que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo he padecido, se mostrará al final que merecía la pena. Y entre otras cosas eso estaba por la resurrección. Hermano, termino. El Señor ha dejado varias huellas en esta tierra. Ha dejado su palabra con autoridad, la Biblia, que no se ha logrado destruir ni desprestigiar, los milagros que el Señor hizo, sus seguidores. Ha dejado sobre todo la resurrección, cuestiones que el mundo, creyente o no, conoce. El ánimo en esta mañana es que tú y yo sigamos anunciándolo para que siga en el aire de nuestra sociedad. Que se oiga que Jesús resucitó. No me importa si no lo creen, que se oiga, porque merece la pena. ¿Qué cambio ha traído tu vida, la resurrección de Cristo? Si no eres creyente, déjame decirte que un día el Señor tratará contigo y ajustará cuentas. Dice la Escritura, un día el Señor juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, Dios ha hecho su parte, ha mostrado el Redentor. Ahora, si tú eres creyente, hermano, déjame decirte, ¿participamos de las aflicciones del Evangelio con esa seguridad, con ese gozo y con esa alegría, sabiendo que tenemos una herencia eterna en los cielos? Inmarchitable, inmarcesible, reservada para nosotros por el poder de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a tener un minuto nada más de reflexión sobre lo que hemos hablado y después de ello tendremos una alabanza y ya iremos terminando nuestra reunión. Pero te invito a que pienses qué lugar tiene en tu corazón esa esperanza gloriosa que inauguró la resurrección.